Bueno, buenas tardes. Retomamos nuevamente acá el frente. Vamos a conversar un poco en esta oportunidad sobre lo que son los cuidados del cuidador. Es muy importante reconocer que los cuidadores generalmente dejan por un lado lo que son los cuidados propios de su vida diaria y se proyectan en tratar de cuidar de la mejor manera a la persona que tienen a su cargo. Lamentablemente esto viene a generar un deterioro también en la vida de ellos, y no solo a nivel físico, sino que también cognitivo y, muy importante, a nivel emocional. Como ya habíamos visto, pues el cuidador es la persona que asume la responsabilidad total en la atención y el apoyo diario a pacientes con necesidades particulares y en este caso pues preferentemente con personas que tienen deterioro cognitivo. Ante esta situación, pues siempre va a haber un cuidador principal que a través de su experiencia de cuidar va a suponer importantes cambios en su vida. Ustedes no me dejarán mentir acá, los que son cuidadores, pero se dan muchos cambios de tipo social, laboral, económicos y en la salud. Este esfuerzo que se requiere implica muchas veces tratar de compartir los cuidados para poder cuidar mejor. La salud del cuidador nos indica que debemos estar alerta ante los siguientes síntomas. Cuando un cuidador empieza a tener aumento de la irritabilidad, problemas de sueño, pérdida de la energía, aislamiento, problemas físicos como palpitaciones o molestias digestivas, la famosa gastritis, ¿verdad? O el colon irritable, problemas de memoria, dificultad para concentrarse. Llega un momento en que el cuidador dice, ¿será que se me está pegando la enfermedad? Porque yo ya no me acuerdo dónde dejé la medicina, porque no me acuerdo dónde dejé las llaves, porque doblé ropa pero no sé dónde la puse, o a veces colocan los objetos en lugares donde no debe ser. Pero es parte de ese estrés que se maneja cuando no hemos logrado entender o dosificar lo que es la tarea de cuidar. También puede haber un aumento o disminución del apetito. Hay gente que al aumentar la ansiedad, pues lo primero que viene a la mente es ingerir alimentos, y generalmente son alimentos ricos en azúcares, porque pues esos generan placer. Es lo mismo que sucede con el niño y la obesidad. El niño busca alimentos que le causen satisfactor. ¿Y cuál es el que causa satisfactor? No es el alimento salado, es el alimento dulce, ¿verdad? Entonces hay una mayor predisposición a aumentar de peso. También hay cambios de humor, dando mucha importancia a pequeños detalles. A veces les preguntamos algo y nos responden de manera muy airada o bastante molestos o enojados por lo que se les está preguntando. También empiezan a tratar a personas de la familia de forma menos considerada. Estos son los principales signos de alerta que nos van a hacer pensar que algo está pasando en nosotros como cuidadores o en la persona que se está haciendo cargo del cuidado de nuestro paciente o de nuestro familiar. ¿Qué podemos hacer? A ver, alguno acá de los cuidadores que le haya pasado que llegó a un momento o a un límite y dijo, ya no puedo, necesito ayuda. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿No? Bueno, continuemos. El cuidador puede experimentar enfado, sentimientos de culpa, sentirse deprimido. Es por ello importante tomar en cuenta los siguientes puntos. Identificar en qué situaciones se dan estos sentimientos. ¿Sí? Esto es parte de la inteligencia emocional. Muchos de nosotros hemos oído quizás hablar de ella y decimos, bueno, todo el mundo menciona que la inteligencia emocional y entonces es sentirme alegre, sentirme triste. No, la inteligencia emocional es esa capacidad o ese tipo de inteligencia que me va a permitir a mí manifestar las emociones en el momento determinado. ¿Sí? Yo no puedo ponerme eufórica, gritar y patalear y desbordar de la alegría en situaciones donde sé que debo mantener el control. Lo mismo sucede con el enojo o la ira. Entonces, toda vez yo aprendo a manejar mis emociones,
Es mucho más fácil sobrellevar situaciones en las que yo pudiera entrar en conflicto por no saber hacerlo. Entonces es importante identificar cuando tengo yo algunos sentimientos como el enojo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo le pido a mi paciente que empiece a comer, el paciente está sentado, tiene un tenedor, tiene una cuchara. Generalmente ya no le ponemos cuchillos, ¿verdad? Porque pues son instrumentos de riesgo para ellos. Pero resulta ser que él no se acuerda para qué sirve la cuchara y el tenedor. Y entonces, si yo ya estoy sobrecargado, o como les hablaban del síndrome de burnout, ya estoy empezando a tener un desgaste físico y emocional mucho mayor, pues me voy a molestar. Entonces, en ese momento yo empiezo a identificar que me enojo cada vez que él no sigue las instrucciones que yo le doy, ¿sí? Entonces, es importante que yo vaya haciendo mi diario de emociones como cuidador, para hacer consciente los momentos o las etapas en las cuales yo pues estoy perdiendo un poco el control sobre mis emociones. También pues debo tratar de evitar en lo posible las situaciones que lo generan. Pero como muchas de estas situaciones no se pueden evitar porque son actividades de la vida diaria de nuestro paciente, lo que yo debo hacer es tratar de entender y entonces debo repetirle constantemente cómo deben utilizarse. También no pretender hacer más allá de lo que es posible. Como les decía, es muy importante tomar en consideración a otros miembros de la familia. La familia es un eje de soporte muy importante que no debemos permitir que se aísle. Tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros lo necesitamos, ellos deben ser quien nos brinde el apoyo necesario. También marcarme metas realistas. Yo le voy a poner actividades y tareas que sé que de acuerdo a su capacidad cognitiva en este momento, él puede o ella puede realizar. No tengo que ponerlo a hacer actividades que yo sé que no es capaz de realizar. ¿Por qué? Porque entonces voy a empezar a generar en este paciente o en esta paciente sentimientos también de frustración, de desesperación, de enojo, de ira. Entonces, muchas experiencias a nosotros nos han indicado que los pacientes, cuando nosotros los tratamos de obligar a que hagan las cosas, tenemos un efecto o un resultado negativo. Un ejemplo puede ser a una persona cuando le decimos, mire, ¿y usted se acuerda de fulanito? ¿Verdad? Le decimos el nombre. Y ella, no, bien, acuérdese. Y ella, no. Y uno, sí, pero si era fulanito. Y no me acuerdo. No insistamos. Quienes tenemos nuestras capacidades normales somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que controlar la situación y saber que no lo podemos obligar a recordarse de algo que ya no está presente en su memoria. Tampoco debemos tratar de intentar resolver todos los problemas a la vez. Esto desgasta mucho al cuidador. El cuidador quiere que la lopa esté limpia, el cuidador quiere que la comida esté lista, el cuidador quiere que los medicamentos estén en su lugar. Si él no es el que se encarga de comprar los implementos que necesita, como pañales y otros recursos, y quiere que esté ahí, se desgasta el cuidador. Entonces él debe aprender, como cuidador, debe aprender a delegar. Tiene que marcar prioridades. ¿Qué es lo que me interesa a mí como cuidador? Pues que mi paciente se levante todos los días, que cumpla con su rutina, que se alimente de lo básico y necesario, que no deje de tomar sus medicamentos. Es decir, hay situaciones que tienen prioridad sobre otras. Que haga algún tipo de actividad física para mantener la circulación de su cuerpo y evitar que sus rodillas se vayan atrofiando, que sus músculos vayan disminuyendo. Este tipo de situaciones son las que yo debo enlistar como prioridades para trabajar con mi paciente y así evitar yo como cuidador acumular más estrés del necesario. También adoptar hábitos saludables. Si yo sé que mi paciente tiene que caminar por lo menos 20 minutos al día, pues aprovecho, caminamos juntos. Y vamos moviendo los brazos, y vamos doblando las rodillas. Es decir, yo sigo las mismas rutinas que mi paciente, entonces
estamos trabajando en conjunto, ¿verdad? No es únicamente el paciente el que lo está haciendo, sino que yo como cuidador estoy colaborando con la actividad de él, pero yo también estoy haciendo este tipo de actividades. También tengo que tener presente que el cuidador no es responsable de la enfermedad del paciente que cuida. Este es quizás uno de los puntos más importantes. Independientemente de las enfermedades, muchas veces quienes cuidan, y en especial si son familiares directos, tienden a sentir una culpa o una responsabilidad sobre la enfermedad que tiene su paciente. Y como explicaba uno de los conferencistas anteriormente, él decía muchas veces la enfermedad, cuando se logra diagnosticar, es porque ya está en una etapa no inicial, sino un poco avanzada, ¿verdad? Entonces, a veces la culpa es, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? ¿Por qué si ya se le olvidaban las cosas no nos percatamos que algo no estaba funcionando correctamente en su cerebro? Pero son cosas de la vida, no todos conocemos cómo evolucionan o cómo se empiezan a presentar estas enfermedades. Entonces nos toman de sorpresa. Entonces sí es importante que quien trabaja en el cuidado sepa que no es responsable de la enfermedad de la persona a quien cuida. Otra situación que se puede presentar que viene a afectar la calidad de vida del cuidador son las demandas excesivas que se le presentan. Una de ellas es cuando se le culpa por errores involuntarios. Puede ser que no le hayan dictado las normas de cómo debe ser la medicación y se equivoca un día en cómo dársela. La familia generalmente brinca, se pone agresiva, insulta al cuidador, le dan un trato denigrante porque él es responsable y no lo hizo como debía ser. Tenemos que tener algo en mente, todos somos humanos y desde el momento en que todos somos humanos, todos tenemos la capacidad de equivocarnos. Entonces yo creo que es más inteligente aquel que reconoce que la persona se equivocó y trata de apoyarlo para enmendar su error, ¿verdad? Que aquel que se dedica únicamente a juzgarlo. Fingir síntomas para llamar la atención. Muchos de nuestros pacientitos lo van a hacer. Me duele aquí, me duele allá, me duele esto, me duele el otro. Y mucho ojo, no los tratemos como pequeñas polifarmacias, porque lo que ocurre es que muchas veces le creemos que realmente le duele sin haberle hecho una evaluación. Y entonces empezamos, que se tome un ibuprofeno, que se tome un acetaminofén, que se tome esto, según nosotros para paliarle el dolor, cuando muchas veces ese dolor es mental, no es un dolor orgánico real. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ante las manifestaciones que pueda tener el paciente. Otra situación es cuando le hacen reproches al cuidador porque éste pone límites. Recuérdense que para trabajar con este tipo de pacientes nosotros necesitamos mucho orden y disciplina. Entonces el hecho de que el cuidador tenga estipulados los horarios para trabajar y yo como familiar llegue y quiera romper ese esquema, muchas veces le causa inconvenientes al cuidador, porque al día siguiente nuestro paciente está desfasado o durante el resto del día él está desfasado porque le cambiaron su rutina. ¿Y quién es el responsable? El cuidador, porque el cuidador tiene que ver cómo calma la ansiedad del paciente, cómo trata de encaminarlo nuevamente en la rutina que tenían programada para que el paciente llegue a la noche y pueda descansar lo mejor posible. Recuérdense que en ellos, al aumentar la ansiedad, aumenta el insomnio. Entonces, muchas veces estas situaciones que alteran el orden que nosotros tenemos programado con ellos, vienen a afectarles posteriormente. También que despierten al cuidador por las noches continuamente. Esto es muy frecuente. Recuérdense que ellos cambian el día por la noche. Entonces resulta ser que durante el día quieren dormir y durante la noche están despiertos, están muy activos. Entonces es importante que todas las actividades que nosotros hagamos dentro del aspecto de la terapia ocupacional, la musicoterapia, la fisioterapia, actividad física, sean durante la mañana,
para mantenerlo activo durante la mañana y lograr mantener el ciclo circadiano, ¿verdad? Que establece que es en la noche donde el paciente debe de dormir. También piden más ayuda de la que necesitan. Hay muchos que insisten en que no me puedo parar, pero cuando uno no los está viendo, se levantan, van, agarran cosas y regresan. Entonces, no nos dejemos engañar. Observémoslos, ustedes los pueden dejar solitos y van a ver cómo ellos hacen muchísimas cosas que uno cree que ellos ya no son capaces de hacer. Y las hacen porque saben que tienen a alguien a la par que los puede apoyar a hacer las cosas. Que ya no me puedo poner los calcetines o que ya no me puedo poner la… Y cuando uno siente se lo están quitando y ellos están cambiando de ropa. Entonces dejémoslos que ellos, insistámoslo en que lo hagan, lo vamos a hacer juntos, nos ponemos en pareja y miren, nos vamos a poner la blusa o la camisa, de tal manera que la persona se sienta motivada a estar haciendo actividades cotidianas. También sucede que rechazan ayudas técnicas que pueden facilitar el cuidado. El cuidador tiene una característica, a veces se vuelve como una persona, ¿cómo les dijera yo? Empoderada de la situación y de su paciente. Y entonces trata de evitar en la medida de lo posible que alguien se entrometa en su trabajo. Mucho ojo, hay que hablarle al cuidador. Hay que decirle que a veces es necesaria la ayuda de otras personas, porque esto le va a disminuir la carga y le va a permitir, digamos, un ejemplo. Teníamos una pacientita que se salía y se iba a McDonald's aquí del periférico por Miraflores a pedir papas fritas y pagaba con una moneda de 5 o de 25. Entonces, ¿qué fue lo que se le propuso? Al cuidador a veces no se daba cuenta cuando se le salía. Entonces los nietos fueron los que se dieron cuenta a dónde se iba. Entonces la dinámica en las tardes era que saliera con los nietos a comer papas fritas a McDonald's. ¿Por qué? Porque es algo que no le quita en la vida absolutamente nada. Al contrario, probablemente cuando ella empezó a probar las papas fritas de McDonald's fue como la sensación, y entonces en su memoria tiene muchos satisfactores relacionados con ello. Dejémosla que lo vuelva a revivir. No perdemos nada. Y los chicos aprenden a convivir con su abuelita, que tiene una condición especial en estos momentos. Entonces, ese tipo de situaciones de ayuda es importante que las promovamos dentro del entorno familiar. También sabemos que muchos de nuestros pacientes empujan, arañan o golpean a los cuidadores. Entonces, estas situaciones pues también vienen a ser parte de las demandas que deterioran y desgastan la vida del cuidador, y él tiene que aprender también a cómo manejarlas sin tener necesidad de amarrar al paciente o de agredirlo, porque se han dado casos donde han habido agresiones, ¿verdad? Porque el pacientito muerde y en el momento en que lo muerde, pues la persona trata de defenderse y le genera un golpe. Entonces, este tipo de situaciones también hay que aprender cómo manejarlas. También porque solicitan una ayuda superior a la capacidad del cuidador. Hemos tenido casos donde el paciente para cuidar es mucho más pesado que el cuidador. Yo siempre les he dicho que no se necesita fuerza, sino maña. Entonces es bueno que la persona que está cuidando aprenda cómo movilizar a su paciente, a pesar de que su paciente pueda tener un peso o un tamaño mayor al de él. También es importante, digamos, a la hora de la limpieza, saber que yo puedo colocar una sábana, lo giro para un lado, le pongo una parte del pañal, lo cambio para el otro, lo giro para el otro lado y termino de pasar el pañal. Es decir, hay diferentes técnicas y herramientas que puedo utilizar para facilitarme este tipo de actividades donde la demanda pues es mayor a la capacidad que pudiera tener el cuidador en función del paciente que cuida. ¿Qué debo hacer yo como cuidador para evitar que este tipo de situaciones me desgasten o me agobien o llegue un momento, como les decía en una de las conferencias anteriores, que el cuidador muera antes del cuidado, de la persona que es cuidada? Bueno, estar atento a lo que no puede hacer la persona cuidada y fomentar lo que sí puede hacer. No inutilicemos a nuestros pacientes.
Ellos tienen una enfermedad cognitiva y sí, van perdiendo el conocimiento y las capacidades de hacer ciertas cosas, pero hay otras que todavía pueden hacer. Fomentemos el hecho de que las hagan. Simplificar las tareas. No nos compliquemos, si hay otras personas dentro del hogar que nos pueden apoyar, pues nosotros tratemos de hacer las tareas básicas relacionadas propiamente con el cuidador. Seamos persistentes. Fomentemos la autoestima, ¿verdad? Sí se puede, yo soy capaz de seguir apoyando, porque un cuidador que pierde la autoestima ya no es capaz de cuidar correctamente a su paciente. Ser paciente y mantener la calma y fomentar el orden y la rutina, evitando cambios y sorpresas. Los 7 consejos básicos para evitar el agotamiento en el cuidador vienen a ser: permitirle a la familia dar apoyo, involucrar a los amigos, esas personas que están alrededor y que a veces nos dicen, mire, y don Julio, ¿por qué ahora ya no sale? Y uno todavía miente y le dice, porque es que fíjese que ya no le gusta salir. No, digamos la verdad, porque fíjese que don Julio le detectaron Alzheimer y entonces ya no se recuerda de muchas cosas. Lo quiere venir a visitar, pase, pero tal vez ya no se va a acordar de usted. Eso es parte de sensibilizar a quienes están alrededor de nosotros en relación a la condición de nuestro paciente. Tomar descansos con frecuencia, aunque sea de 15 a 20 minutos, puede ser un periodo de tiempo en el que el pacientito está sentado, observando la televisión, escuchando música, pues entonces el cuidador puede tener un minuto para relajarse, comer de manera saludable, hacer ejercicio, ¿verdad? Como les decía yo, junto con el paciente, y asistir a grupos de apoyo para cuidadores. Ermita tiene grupos de apoyo donde pueden escucharlos y orientarlos, ¿verdad? Cuando ustedes consideren que el nivel de estrés y agotamiento pues ha sido muy elevado ya. Para mejorar la comunicación, que es un aspecto muy importante, mantenerse calmados, ¿verdad? No se agiten si el paciente no les responde como ustedes desean. Prestar atención al tono de voz, no le griten. Un grito hasta en un bebé o en un niño es una agresión. Entonces no lo hagan, no alcen la voz. Háblenle lentamente y utilicen palabras cortas y sencillas. Llamen a la persona por su nombre preferido. Hagan una pregunta a la vez. Si ustedes les hacen 2, 3 preguntas, ténganlo por seguro que desde la primera palabra que le dijeron ya no se recuerda. Utilicen comunicación no verbal, los gestos, para enseñarle las cosas, para guiarlo. Utilicen sus manos. Sean flexibles y pacientes. Si se dan cuenta, un común denominador es la paciencia. Para manejar las emociones, que es otra situación muy importante para el cuidador, hay que expresar las emociones que se generan durante la actividad de cuidados. Por eso les decía, hagan un diario de emociones. Hoy lo cuidé, pero me reaccionó así y me enojé. ¿Por qué? Porque entonces mi mente lo visualiza y lo hace consciente. Entonces yo ya sé que ese tipo de situaciones las debo evitar para no molestarme. Identificar en qué momentos de la actividad aparecen emociones no constructivas, es decir, enojo, ira, frustración. Aprender a identificar los momentos adecuados para expresar las emociones. Yo me puedo enojar, sí, pero no me voy a enojar con el paciente. Mejor me salgo y digo, estoy enojado, estoy molesto, y en un espacio de la casa pues hago esa parte de desahogo o catarsis, ¿verdad? Pero no hacerlo frente al paciente. Establecer redes de apoyo emocional con ayuda profesional, establecer ejercicios de relajación que son muy importantes, aprender a manejar la tristeza, ser realistas respecto a las capacidades, habilidades y conocimientos que tenemos y establecer objetivos realistas en cuanto a la mejoría o deterioro de la persona a la que se le está cuidando. Recuerden que para cuidar tienen que sentirse bien. Además de cuidar, tienen otras obligaciones. No los abandonen, porque el día que la persona fallece, lo único que nos queda es la familia, los amigos, el trabajo, pero sobre todo uno mismo. Y si yo estoy mal, imagínense empezar de nuevo, es bastante difícil. No olviden que descansar es imprescindible, mantener actividades que les han gustado, procurar tomarse unas vacaciones aunque sea un par de días, pedir ayuda cuando lo consideren necesario
ya que pues muchas veces los demás no saben que nosotros realmente estamos necesitando esa ayuda. Entonces es importante decirlo, buscar apoyo, poner límites en cuanto a la cantidad del cuidado y aprender a controlar el estrés y los sentimientos negativos. Los 12 mandamientos como cuidador, bueno, trataré a mi ser querido como si fuera una persona sana. Seré constantemente objetivo, justo y realista. Lo estimularé al máximo. Actuaré desde el amor, la compasión y el respeto. Decidiré lo mejor para su persona. Lo protegeré incondicionalmente. Le diré te quiero al menos una vez al día. Le haré siempre lo mejor que pueda. Agradeceré cada momento compartido con él o ella. Fluiré con la vida y aceptaré el devenir de las cosas. Y me sentiré afortunado por haber escogido recorrer junto a él o ella este camino. Acá les dejo una frase que dice: una persona con demencia vive en un presente donde las cosas desaparecen, las explicaciones se olvidan y las conversaciones carecen de sentido, donde el amor es la única alternativa.